Cada uno de estos submarinos puede superar los 4.000 millones de dólares. Son capaces de permanecer bajo el agua durante más de 30 años sin repostar combustible, y ahora mismo, en algún punto del océano, cientos de ellos operan en completo silencio, sin ser detectados. Pero entender lo que hacen es solo una parte de la historia. La verdadera pregunta es otra. ¿Cómo se construye una máquina capaz de soportar la presión del océano, operar durante décadas y mantenerse invisible? Hoy en Forja Mecánica vamos a descubrirlo. Todo comienza con el acero. Un material aparentemente común, pero que lo cambia todo. Porque no es acero convencional. Para fabricar un submarino nuclear se utilizan aleaciones especiales como el HY-80 o HY-100, diseñadas para soportar presiones extremas sin deformarse. Durante su producción, el material se somete a temperaturas muy elevadas y a controles constantes. Cada fase está supervisada al detalle, porque aquí no se busca solo resistencia, se busca fiabilidad absoluta. Y tiene sentido. Cuando una estructura va a descender cientos de metros bajo el agua, no hay margen para el error. Antes de que una sola pieza sea cortada o soldada, el submarino ya ha sido construido en un entorno completamente digital. Equipos de ingenieros trabajan con modelos tridimensionales avanzados, recreando cada componente con precisión milimétrica, desde el casco de presión hasta los sistemas más complejos de navegación o armamento. Todo se prueba antes de existir físicamente. Este proceso permite anticipar fallos, ajustar tolerancias y reducir riesgos. Pero sobre todo, permite algo fundamental: construir con certeza. Porque cuando llegue el momento de ensamblarlo todo, cada pieza tendrá que encajar a la perfección. Un submarino no se fabrica de una sola pieza. Se construye mediante un sistema modular, en el que grandes secciones del casco se fabrican por separado. Cada una de estas secciones, conocidas como módulos, ya incorporan en su interior gran parte del cableado, las tuberías y los equipos electrónicos que formarán parte del submarino final. Este sistema permite que distintos equipos de trabajo operen al mismo tiempo en diferentes partes del submarino, reduciendo los tiempos de construcción y mejorando la precisión del conjunto. Pero también introduce un nuevo desafío. No se trata solo de ensamblar piezas, sino de garantizar que funcionen como una única estructura capaz de soportarlo todo. Hay un elemento que define la existencia de todo submarino: el casco de presión. Es la estructura principal, una especie de tubo de acero extremadamente resistente diseñado para proteger todo lo que hay en su interior frente a la enorme presión del océano, una barrera invisible entre la vida y un entorno que, a cierta profundidad, lo aplastaría todo. Para construirlo, grandes placas de acero se curvan hasta formar cilindros perfectos que, al unirse, darán forma al casco. Después, se ensamblan mediante soldadura con técnicas avanzadas que garantizan una unión completamente hermética. Cada soldadura se inspecciona con precisión extrema. Cada unión se analiza como si fuera única. Porque en este punto, no se está fabricando solo una estructura, se está construyendo un límite. Una vez que los módulos están listos, comienza una de las fases más espectaculares del proceso: el ensamblaje final. Secciones completas, que pueden pesar miles de toneladas, se trasladan lentamente mediante sistemas hidráulicos de alta capacidad. El movimiento es tan preciso como delicado, porque cualquier desviación podría afectar al resultado final. Poco a poco, los módulos encajan entre sí, y lo que antes eran piezas independientes empieza a convertirse en algo reconocible. Sin embargo, aunque el casco pueda ensamblarse en aproximadamente un año, el submarino aún está lejos de estar terminado. Lo que realmente le da vida todavía no ha sido instalado. A partir de aquí comienza una fase completamente distinta: la integración de sistemas. El interior del submarino se convierte en una red compleja de tecnología. Se instalan redes eléctricas, sistemas de control, navegación, comunicación y armamento, todo encajado en un espacio extremadamente reducido. Y en el centro de toda esta estructura, el reactor nuclear. Este reactor, como el S9G, es capaz de generar energía durante décadas sin necesidad de repostar combustible. Gracias a él,
El submarino puede operar durante más de 30 años de forma continua. Además, permite producir oxígeno a partir del agua de mar y generar agua potable, haciendo posible que la tripulación permanezca bajo el agua durante meses. En este punto, el submarino deja de ser una estructura inerte y empieza a convertirse en un sistema autónomo. Pero todavía queda una duda: ¿cómo se comprueba que todo esto funciona antes de enfrentarse al océano? Cuando está prácticamente terminado, el submarino se traslada a una estructura llamada dique seco flotante. Se trata de una gran plataforma que flota en el mar y que puede subir o bajar gracias a enormes tanques de lastre. Cuando estos tanques se llenan de agua, la plataforma desciende lentamente, y en ese instante, el submarino queda liberado por primera vez y empieza a flotar de forma controlada. Desde el astillero, el submarino es trasladado hacia el mar abierto con la ayuda de remolcadores, donde comenzarán las pruebas más exigentes de todo el proceso. Antes de entrar en servicio, el submarino debe superar una serie de pruebas diseñadas para llevar todos sus sistemas al límite. Primero en puerto, donde se verifican sistemas básicos en un entorno controlado. Y después en mar abierto, donde se evalúa el comportamiento del submarino en condiciones reales. Se realizan maniobras a alta velocidad, inmersiones profundas, análisis de ruido y respuesta ante situaciones extremas. Cada sistema es analizado con precisión, y cada reacción es medida al detalle. Porque cuando el submarino esté en misión no habrá margen para fallos. Si hay un elemento que define a estos submarinos, es su capacidad para no ser detectados. Desde el inicio del proceso de fabricación, el sigilo es el objetivo principal. Por eso se utilizan materiales especiales, recubrimientos y diseños pensados para reducir al mínimo cualquier emisión acústica. Incluso dentro del submarino, la tripulación sigue protocolos estrictos para evitar ruidos o vibraciones innecesarias. Cada movimiento se realiza con precisión absoluta. En este entorno, el sonido lo es todo. Y el más mínimo error puede revelar la posición del submarino. Por eso, más que rápidos o potentes, estos submarinos están diseñados para desaparecer. Dentro del submarino, la realidad es muy diferente a la que podríamos imaginar. Los espacios son extremadamente reducidos, los turnos no se detienen y la convivencia es constante entre decenas de personas, en un entorno donde cada metro cuenta. Dependiendo del tipo de submarino, la tripulación puede variar entre 30 y 135 miembros. Durante meses, el entorno es siempre el mismo, sin luz natural, sin referencias externas y completamente aislado del exterior, como si el tiempo dejara de existir. Y aún así todo debe funcionar con precisión absoluta, porque mientras el submarino cumple su misión, cada persona a bordo forma parte del sistema. Pero lo que ocurre dentro es solo una parte de la historia. Actualmente hay alrededor de 450 submarinos de ataque en operación en todo el mundo. Mientras Estados Unidos mantiene la flota más avanzada, otras potencias como Rusia, China o Corea del Sur están desarrollando nuevas tecnologías a gran velocidad. Nuevos sistemas de propulsión independiente del aire, baterías de ion litio y avances en sigilo están redefiniendo el futuro de estas máquinas, llevándolas cada vez más lejos bajo el agua. La próxima vez que mires el océano, es posible que no veas nada fuera de lo común. Pero bajo esa superficie, puede haber estructuras de miles de toneladas desplazándose en silencio, completamente ocultas. Si te ha gustado este vídeo y quieres descubrir cómo se fabrican todas las cosas que nos rodean, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita. Nos vemos en el próximo proceso, porque lo que viene, no te lo puedes perder.